que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los tiende como una tienda para morar. Y en el libro de San Lucas, Jesucristo había vuelto a repetir las mismas palabras, declarando que la tierra era esférica y redonda. ¿De dónde sacó la iglesia entonces la idea de decir que la tierra era plana? Solamente era su filosofía. San Lucas capítulo 21, versículo 26 dice la Escritura: secándose los hombres a causa de la expectación y del temor de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. De manera que entonces la tierra siempre ha sido de forma circular según las Santas Escrituras, nunca jamás ha sido plana. Pero cuando los hombres de ciencia querían declarar esto a la iglesia, inmediatamente la iglesia se levantaba con la Inquisición porque les decía que eran disidentes, herejes y fanáticos. Así entonces fueron perseguidos los intelectuales y los religiosos, los que estudiaban la Biblia. Eran llamados herejes. Pero cuando Estados Unidos se levantó, todos estos intelectuales y todos estos llamados herejes vinieron hasta esta nación, fondearon en sus playas, y pronto la nación prosperó con gente tan inteligente y tan sabia como eran los intelectuales, y también con gente que no tenía vicios como lo eran los protestantes. Estos no tenían ningún vicio, no se dedicaban a las fiestas ordinarias, no se dedicaban a celebrar esas 7 fiestas que Babilonia había impuesto, de las cuales vamos a estudiar un poco más adelante en nuestros siguientes temas, donde descubriremos que estas fiestas a nivel mundial ahora se celebran gracias a la Gran Babilonia. Pero nada de eso se celebraba en Estados Unidos. Las únicas celebraciones que tenían era para reunirse a estudiar la palabra del Señor. Por eso esta nación se convirtió en próspera. Gracias a los Estados Unidos, la educación comenzó con fuerza. Las universidades y colegios que se fundaron allí enseñaban la ciencia, la tecnología y la Biblia, mientras que las universidades de Roma solamente defendían la cucufatería, el vicio, la idolatría, la superstición, cosas que no tenían nada que ver con la salvación ni con la prosperidad de una nación. Pero bien, según las Escrituras, algo más ocurriría con esta nación. Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 continúa diciendo la Escritura: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Lamentablemente las profecías nos señalan un futuro oscuro para esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque al principio Dios la utilizó para poder dar refugio a todos sus hijos, aquellos que le eran fieles, y allí prácticamente el nuevo Israel estaba floreciendo, el Israel espiritual, el residuo final que el Señor quería sacar, un remanente para que lo espere en su segunda venida. Esta nación terminó siendo infiltrada por el dragón, según la palabra profética que estamos leyendo aquí. ¿Y eso por qué? Porque las creencias del dragón se infiltraron. En San Mateo capítulo 12 versículo 34, nuestro Señor Jesucristo declara: de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí dice claramente que esta nación hablaría como un dragón, lo que significa que dentro de esta nación habrían creencias que no tenían nada que ver con Dios. Pero lo peor del caso es que una nación habla a través de sus leyes. Por lo tanto, esta nación, dentro de sus leyes, en su Congreso, senadores y diputados, estarían mezclados con las ideas del dragón, del ocultismo, del satanismo. Y debido a esto, implantarían dentro de la nación lo mismo que el dragón siempre ha hecho. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4 nos dice qué cosa es lo que siempre ha hecho el dragón. Dice la Escritura: y fue visto otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sin duda el hijo aquí de esta mujer representa a nuestro Señor Jesucristo, que fue arrebatado para Dios y a su trono. Él dice, Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Sin duda que es Jesucristo. La mujer aquí representa a una iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice claramente el texto bíblico que la mujer es representada por la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido acá es presentado como Cristo y la iglesia como la mujer. Por tanto, entonces aquí se trata de la iglesia, pero esta es la iglesia del Antiguo Testamento que estaba esperando embarazada por 4000 años la llegada del Mesías, que había sido prometida en el jardín del Edén. Así, la iglesia judía había esperado el nacimiento de su Mesías. Pero acá dice la Biblia que el dragón estaba esperando para que nazca. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Aquí es el satanismo entonces representado, el ocultismo, el paganismo, que en los días de Jesucristo estaba representado en la Roma pagana, quien quiso deshacerse de Jesucristo a través de Herodes y a través de Pilatos. Pero que finalmente Cristo resucitó, salió de la tumba y fue a sentarse al trono de su Padre. De esta manera fue como el dragón no logró sus propósitos. Pero bien, lo que nos interesa, las características del dragón son perseguidor y asesino. Perseguía a la mujer y quería matar a su hijo en cuanto naciese. Así también la nación norteamericana de los Estados Unidos se convertiría en un poder que pronto perseguiría. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Apocalipsis capítulo 13 versículo 12 dice la Escritura: y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Según la profecía bíblica, para que esto sucediera, las dos bestias tendrían que unirse, la primera y la segunda bestia. Curiosamente, esta segunda bestia se uniría con la primera, quien tanto odiaba. Sin duda, cuando los Estados Unidos de Norteamérica se levantaron como nación, en el año de 1776, los padres enseñaban a los hijos en esta nación, puesto que eran protestantes, a que tuvieran que odiar al papado, que nunca jamás pudieran amarlo. ¿Qué cosa es odiar al papado? El papado se formó cuando se dio la unión entre la Iglesia y el Estado. Cuando la Iglesia y el Estado se unen, la Biblia nos presenta que nace inmediatamente el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice la Escritura: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según la profecía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, vendría como resultado de la apostasía de la Iglesia, cuando se una la Iglesia y el Estado. En efecto, cuando en la Edad Media se unió la Iglesia y el Estado, el resultado fue el papado. Por eso es que se le llamó el poder de la bestia. Según esta profecía, en los Estados Unidos de Norteamérica se enseñó a odiar la unión entre la Iglesia y el Estado, esto es, odiar el papado. No significaba odiar al personaje que estaba como papa, ni a la gente que estaba siendo dirigida por él, sino al sistema que conduce las ideas de este poder. De hecho, cuando los protestantes declaraban a sus hijos que no debían de juntarse con el papado, estaban enseñando en otras palabras que nunca debían admitir en esa nación una unión de la religión con el Estado. Cuando en los días de Jesucristo se unió la Iglesia y el Estado, el resultado fue que crucificaron a Jesús. Cuando en Edad Media la Iglesia se unió con el Estado, el resultado fue la persecución de los herejes. Cuando en el siglo XVII se unió la Iglesia con el Estado, la Iglesia anglicana, el resultado fue persecución contra los católicos. De manera que cada vez que la Iglesia se une con el poder del gobierno, inmediatamente los resultados son funestos y desastrosos. Comienzan las persecuciones. Según la profecía, en los Estados Unidos de Norteamérica esto llegaría a ocurrir y entonces se formaría la imagen de la bestia. La imagen significa un reflejo de la primera bestia. En efecto, en el año de 1984 comenzó este desastre en esta nación. De haber sido una nación que defendía las libertades, ahora cambiaría todo su paradigma. Entonces, el presidente Ronald Reagan, quien estaba gobernando los Estados Unidos, hizo una alianza con el papado, algo que jamás debió haber hecho según las leyes norteamericanas. A eso se le llamó la apostasía nacional. La revista Time sacó inmediatamente en su primera página cómo es que la apostasía había caído en esta nación. Entonces Juan Pablo II envió un embajador para los Estados Unidos y Estados Unidos envió un embajador para Roma, algo que jamás debió haberse hecho. El resultado: la Iglesia y el Estado entonces buscaron la unificación. Desde entonces Ronald Reagan declaró: es necesario que la Iglesia y el Estado se tengan que unir. Hay que darle una oportunidad a Dios que gobierne la nación. No debemos ser orgullosos sino humildes. Sin duda parecía sonar muy bonito, pero esto es contrario a lo que dijo Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política con la política, la religión con la religión. Estas dos no pueden jamás juntarse, puesto que el resultado sería persecución, muerte y asesinato. Pero esta nación, según la profecía, dice que le daría todo su poder y su autoridad a la bestia, a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Como hemos visto, el papado en el año 1929 firmó el Tratado de Letrán con Benito Mussolini, y desde entonces nuevamente se reconoció a este poder del Vaticano como una nación. Así la herida comenzó a